se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Veritas del Universus, que por esta ocasión se transmite totalmente en vivo en su horario de las 5 de la tarde. Recuerde que generalmente la transmisión es en punto de las 6 de la tarde, sin embargo pues hoy hubo un pequeño ajuste en lo que es la programación de Circo Volador Radio. Les agradezco muchísimo a las personas que están viendo la transmisión totalmente en vivo, a Azucena Rojas, por acá estaba Petit Araiza, muchísimas gracias Petit por estar viendo el programa, déjenme ver, Marta Torres está por acá, Carlos Aguilar también, Sofía, y quiero pensar que por ahí también está la pequeña Angelina. Déjenme decirles que este programa está dedicado a esa niña, a Angelina, ya que ahorita voy a explicar el porqué del tema y por qué dedicado a ella. Mientras tanto, los medios de comunicación aquí en cabina, tenemos el teléfono que es el 6798-0290. Tenemos el WhatsApp 55 37 66 20 59. En Facebook nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. La fanpage, por si todavía no le dan like, es Veritas Day Universus. El Facebook de un servidor es lord.montenegro.delerx. El Twitter nos pueden encontrar como @circovolador y como @asmisael. Y en Instagram, donde se colocan todas las miles de imágenes de la red, nos pueden encontrar como Circo Volador y a un servidor como lord-asmisael. Eso que estamos escuchando de fondo es una pieza musical del buen Tchaikovsky. Se la recomiendo bastante, dura como 50 minutos más o menos toda la oda. Si les gusta, más adelante les puedo dar el tema en completo de esta pieza. Mientras tanto, ¿qué les parece si hablando de piezas musicales nos vamos con la primera pausa comercial del programa para ir entrando en el tema de hoy, que es Catalina II la Grande? Esto que vamos a escuchar a continuación es una canción clásica rusa, es decir, de muchos años en la cultura rusa. Esto se llama Noches de Moscú. Esto es Veritas de Universus. Apenas vamos comenzando, no se muevan de donde están. Stillness in the grove, not a rustling sound. Softly shines the moon, clear and bright. Dear, if you could know how I treasure so this most beautiful. ¿Qué onda? ¿Quién anda por acá? A ver, pasen los comentarios, los saludos al aire. Acaba de entrar, si no leo bien su nombre, no es por mala onda, pero es que estoy medio cegatón. Nale Camacho, gracias por estar viendo la transmisión.
Humberto, qué bueno que estás viendo la transmisión. Apenas vamos empezando, no te preocupes, no te has perdido todavía nada de información. Ahí espero sus dudas, comentarios, sugerencias. Hoy vamos a estar hablando, como lo dije hace un momento, de la vida y obra de Catalina II, llamada Catalina la Grande. ¿Quién está por acá? Rodrigo Azael, el cuñado que si no se porta bien le van a decir el Cindy. Pregúntale a mi hermana por qué. Qué bueno que estás viendo el programa allá desde Aldama, Tamaulipas. Muy bien, ya estamos de regreso. No estamos de regreso. Cielos, Dak. Ok, ya estamos de regreso. Ahora sí, estamos de regreso. Ya. El DeLorean se nos atoró a medio salto cuántico, pero ahí estamos ya. Les mencionaba que este programa va a estar dedicado a la pequeña Angelina. Fíjense que estaba hablando con ella la semana pasada y estábamos pues platicando los temas que es de ella de interés. Ella es una pequeña niña de casi, ¿qué tiene? 14, 15 años, si no me equivoco, por ahí su mamá, corríjame por favor. Y en los temas que ella me estaba diciendo que le interesan, pues estaba la vida y obra de las grandes mujeres que de una u otra forma han cambiado la historia del mundo y de países enteros. Entonces me quedé pensando que cada vez que yo hago un programa con ustedes que es biográfico, es decir, de alguna personalidad que bien ha cambiado el rumbo de la historia, militarmente, políticamente, socialmente, siempre había hablado de varones, nunca había tocado el tema de una mujer. Hay muchas mujeres que han pasado y trascendido a la historia. Tenemos a una, por ejemplo, una Cleopatra, tenemos a una Hipólita. En la historia más adelante tendríamos a una Catalina la Grande, a una María Antonieta, etcétera, etcétera. Entonces decidí comenzar con estos programas biográficos totalmente para mujeres, bueno, hablando de mujeres, porque el programa es para todos ustedes, y hoy vamos a estar hablando de Catalina II, Catalina la Grande, que por cierto, su nombre era otro, ella se lo tuvo que cambiar. Muchos sabrán que ella fue reina o zar de Rusia. Ella en realidad era alemana. Cuando llega a Rusia, su nombre era Yekaterina Velikaya. Digamos que un poco más en nuestro idioma sería Catalina. Esta mujer nacería por allá del 2 de mayo de 1729 y fallecería en 1796, cuando todavía llevaba la batuta del Imperio Ruso. Catalina recogería el legado que dejaría un gran hombre que también gobernaría Rusia. Me refiero a Pedro el Grande. Yo creo que ustedes han escuchado un poco más hablar de este personaje. Pedro el Grande, durante su, vamos a llamarlo su reinado, había abierto una ventana hacia occidente en la costa del Báltico, pero fue realmente Catalina la Grande quien lo engrandecería abriéndola hacia el Mar Negro. Por una parte, Pedro el Grande importó tecnología, instituciones de gobierno y organización militar, mientras que Catalina traería a Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de medicina, arte, cultura y educación. Es decir, fue una mujer que revolucionaría un tanto la forma de gobernar durante su mandato. La vida de esta mujer, contraria a muchas otras, que es nacimiento, crece, se casa, etcétera. La vida de Catalina la Grande la podemos dividir en dos partes. Prácticamente
bien dicho cada una de estas en la misma línea del tiempo. La primera de ellas desde 1729 a 1762, donde pasaría de ser una princesa alemana a ser una gran duquesa rusa y después sería la zarina, es decir, el hombre era zar, la mujer sería zarina, hasta que fallecería en 1796. La principal fuente de información de esta mujer, de su vida y obra, son sus memorias que ella misma se dedicaría a dictar y a escribir de puño y letra, escritas en francés y en inglés. Era una mujer que desde muy pequeña, dado a que venía de una cuna aristócrata, ella fue pues educada para que supiese manejar lo que en algún momento tendría entre manos. Por eso es que ella hablaba ruso, francés, inglés, alemán y algunos otros dialectos. Se sabe que hablaba un poco de árabe. Bien, vamos con la primera parte, que son los primeros años de Catalina la Grande. Cristian Augusto fue el príncipe de Anhalt-Zerbst. Él era un general prusiano que ejercía de gobernador en la ciudad de Stettin, nombre del rey de Prusia. Esta mujer nacería en este lugar de Alemania con el nombre de Sofía Federica Augusta. Es decir, esto ya es en castellano. Si lo queremos pronunciar, y disculpen ustedes mi dicción en alemán que no es tan buena, sería Sophie Friedrich August von Anhalt-Zerbst, apodada también, o le decían Fichten. Ella era una princesa, como les había mencionado, pero una princesa de rango menor, es decir, una princesa que no podía en determinado momento aspirar a una corona, a menos de que se casara con alguien que sí fuera un heredero o aspirante a una corona. Ahora, no necesariamente tendría que haber sido alemán o del Imperio Austrohúngaro, y es el caso en el que cuando ella es escogida para formar parte de la monarquía rusa, no son sus padres, sino la que en aquel entonces era la reina en Rusia. Me refiero a la reina Isabel. Resulta que cuando esta mujer, la reina Isabel, elige a Sofía como la futura esposa del zar de Pedro de Holstein-Gottorp, se debió la gestión diplomática entre el conde de Lestoch y Federico II de Prusia. Ambos querían tener una alianza entre ambas naciones, dado a que la guerra estaba muy propicia entre ambas naciones, entre Rusia y Prusia. Ahora, al hacer esta boda, este enlazamiento, aseguraban una especie de frente en contra de Austria para arruinar al canciller Alexei Bestujev-Rümin, consejero de la zarina Isabel, y que era conocido partidario de la alianza ruso-austriaca. Esto detonaría una especie de intriga que se comentaría en todas las cámaras, no solamente en la cámara de Rusia, sino también en la de Austria y en la de Prusia. Fue una intriga que, diplomáticamente hablando, fracasaría en lo absoluto, debido en gran medida a la intervención de la madre de Sofía, la señora Juana Isabel de Holstein-Gottorp, una inteligente y ambiciosa mujer. La imagen histórica de la madre de Catalina ha quedado a la historia como una mujer fría, así también como una trepadora social que amó las intrigas y los chismes de la corte. Es decir, ella utilizaba el poder de los chismes, de las intrigas, del conocimiento. Recuerden que el conocimiento es poder, y en el caso de la madre de Sofía, ella sabía muy bien utilizar todo lo que orejeaba tras bambalinas, y hasta cierto punto era odiada por ser de esta forma. Finalmente, después de una serie de intrigas, el matrimonio de la pequeña Sofía finalmente se celebraría en 1745. Hay que tomar en cuenta que para aquel entonces Sofía tenía la tierna edad de 16 años. La princesa Sofía no escatimaría en esfuerzos para congraciarse no solo con la emperatriz Isabel y con su marido, sino también con el pueblo entero de Rusia.
se dedicaba con tal celo al aprendizaje de la lengua rusa que se levantaba por la noche y caminaba descalza para repasar las lecciones que tomaba, obviamente con maestros profesores privados. Esto le daría como consecuencia un grave ataque de neumonía en marzo de 1744. Cuando esta mujer escribía sus memorias, reprodujo cómo había formado en su mente al llegar a Rusia para hacer todo lo que fuese necesario a fin de estar calificada para llevar la corona. Si esta mujer no se hubiese preparado de esta forma, hubiese sido una especie de títere de su esposo Pedro e incluso de su suegra, la reina Isabel. Su padre, el padre de Sofía, era un devoto luterano, es decir, es una especie de catolicismo, pero que no congrega tanto con lo que es el catolicismo apostólico romano. En algún momento haremos un programa acerca del luterismo para que vean de qué más o menos de qué les hablo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a Rusia y se hace el matrimonio? Bueno, pues este matrimonio se tuvo que llevar a cabo bajo mandato de la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que aún hoy en día Rusia, es decir, la parte religiosa católica de Rusia está dividida en dos, entre los que son ortodoxos y entre los digamos que los protestantes, los apostólicos romanos. De hecho, por ahí busquen en mi canal de iBooks, hice un programa acerca de esto mismo, de las diferencias que existe entre los ortodoxos y la otra facción, perdón, se me fue la palabra. Pero a pesar de todo esto, para 1744 sería rebautizada, es decir, ya no querían que siguiese utilizando el nombre de Sofía, su nombre con el cual había sido bautizada como luterano, sino que se lo cambiaron y ahora sería llamada Yekaterina o Ekaterina. Ya en un contexto castellano sería llamada Catalina. La verdad es que yo no me hubiera cambiado, no lo hubiera castellanizado, pero bueno. Al día siguiente de su bautismo, pues llegó la tan esperada boda, en donde se casaría con el gran duque Pedro el 21 de agosto de 1745 en la Catedral de San Petersburgo. Los recién casados se instalarían en el Palacio de Oranienbaum, que sería la residencia de la joven corte durante 54 años. Hay que ahondar que durante la noche de bodas hubo ahí un problemilla. Se dice que realmente el matrimonio no se consumaría, es decir, no pasó nada de nada durante la noche de bodas. Ese fue digamos que un secreto a voces entre los sirvientes y entre obviamente la familia real, porque no tendría que desprestigiar a el gran duque, ahora ya el rey o el zar de Rusia. Imagínense andar hablando que el duque no pudo haber cumplido sus funciones de hombre, de varón en la alcoba la noche de bodas. Hubiese sido un desastre y eso lo hubiese acarreado también a Catalina, porque obviamente no toda la culpa hubiese recaído bajo Pedro, si no hubiesen dicho, pues es que a lo mejor Catalina no le gustó lo suficiente como para que Pedro hubiese consumado el acto. Estos chismes estuvieron durante meses y semanas hasta que idearon la forma de pues mostrarle a todo el mundo que realmente la noche de boda sí se había consumado, que el matrimonio se había consumado. ¿Cómo? Bueno, por ahí se dice que Catalina la Grande le encargó a sus mucamas, a sus sirvientes, que mataran un animal y mancharan las sábanas blancas con la sangre de este animal. Nunca sabremos si fue una paloma, una gallina, un pato, un ganso, un zorro, etcétera, etcétera. Al final de cuentas apareció la sábana manchada de sangre y eso quería decir que el matrimonio se había consumado. Lamentablemente no todo fue pues bonito, vamos a llamarlo, en lo que era el matrimonio, sorteando algunos problemas, ya que para 1762 el matrimonio había fracasado. Es decir, ya no había cómo salvarlo debido a lo que, según contaría Catalina la Grande, a la impotencia y la inmadurez del gran duque
Pedro, que contaba con 18 años el día de su boda. Es decir, no le llevaba muchos años, le llevaba apenas 2 años a Catalina la Grande, pero Catalina le llevaba una gran ventaja psicológicamente e incluso socialmente. Como comentaba al principio del programa, Catalina se preparó desde muy pequeña para en algún momento gobernar, para ser una mujer de Estado, algo que Pedro el Grande no había pasado. Para aquel entonces, pues Catalina ya había desistido por tratar de llevar la fiesta en paz con Pedro. Pedro, por su parte, había tomado a una mujer como su amante, a Yelisaveta Borostova, mientras que Catalina no dudaba en replicarle, manteniendo relaciones con varios hombres, entre ellos con Sergei Saltykov, con Charles Handubey Williams y con Stanislao II Poniatowski. Se convirtió en amiga de Catalina Draskova, la hermana de la amante de su marido, quien la presentó en varios grupos de políticos poderosos que se oponían a su esposo. Catalina leía mucho y se mantenía informada de todos los acontecimientos que sucedían en Rusia y también en Europa. Es decir, a ella le gustaba mantener siempre la mente ocupada y estar al tanto, no nada más de lo que pasaba bajo su imperio que en ese momento reinaba, sino también lo que pasaba en las demás naciones de Europa, porque esto le permitía el acceso a la información y para en algún momento convertir eso en una estrategia política, militar o social. Mantendría esta mujer correspondencia con muchas de las mentes prominentes de la época, incluyendo a Voltaire y a Diderot. Después de la muerte de la emperatriz Isabel, es decir, de la madre, el 5 de enero de 1762, Pedro asumiría ahora el trono como Pedro III de Rusia y la pareja se trasladaría al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Catalina ahora se convertiría en la emperatriz consorte de Rusia. Sin embargo, las excentricidades del nuevo zar, su política de secularización de bienes y tendencia filoprusiana le granjearon la enemistad de varios sectores de la población rusa, entre ellos, obviamente, la iglesia y la milicia. Para complicar aún más el asunto, Pedro intervino en una disputa entre Holstein y Dinamarca sobre la provincia de Schleswig, apoyando al primero, su país natal, y despertando la impopularidad entre la nobleza y ante una guerra muy alejada de los intereses de Rusia. Para julio de 1762, Pedro cometería el error político de retirarse con sus guardias de Holstein y sus amigos a Oranienbaum, dejando a su esposa en San Petersburgo. Es decir, le puso a su mujer la corona, en pocas palabras. Mientras él andaba en la pachanga con los cuates, deja a su mujer en San Petersburgo. Sí, imagínense la escena, no está Pedro, Catalina tiene carta libre, no solamente para mandar, sino para hacer ciertas cuestiones. Y una de estas cuestiones marcaría nuevamente la vida de Catalina la Grande y también la vida de todos aquellos que estaban bajo su mandato, de todo el imperio ruso. ¿Por qué? Porque mientras el buen Pedro se retira con sus guardias, Catalina en San Petersburgo entre el 13 y el 14 de julio, junto con la Guardia Imperial Rusa. Se decía que la Guardia Imperial Rusa no nada más era una guardia encargada de salvaguardar la vida del zar o de su esposa, del emperador, de la emperatriz. Se dice que era un equivalente, por ejemplo, a la Guardia Pretoriana romana, es decir, eran los hombres de más confianza que tenía el zar y la emperatriz. Entonces, tener de su lado a la Guardia Imperial, en este caso Catalina los tenía de su lado, al mando de Grigori Orlov, amante de Catalina, es decir, ella supo muy bien barajar sus cartas y apostarlo todo. Este hombre, junto con la Guardia Imperial Rusa y parte del ejército ruso, se rebelan, deponen a Pedro y proclaman a Catalina como gobernante de Rusia. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre, entre comillas, porque lo que sucedería es que mientras Pedro se estaba preparando para deleitar a sus amigos tocando el violín, mientras afinaba las cuerdas, entraría parte de la Guardia Imperial Rusa y lo estrangularían.
Un tiempo después, estamos hablando de algunos minutos, cuando entran a la alcoba lo encuentran pues ya muerto en el suelo. Es decir, prácticamente estamos hablando de un asesinato, pero no solamente un asesinato, sino también un magnicidio y a su vez de un golpe de estado, porque la Guardia Imperial Rusa era milicia a final de cuentas. 6 meses después de su acceso al trono y 3 días después de la deposición, el 17 de julio de 1762, Pedro III fallecería a manos de Alexei Orlov, jefe de la Guardia Imperial Rusa y amante de Catalina la Grande. Los historiadores de la era soviética acusarían a Catalina de haber ordenado el asesinato, como también dispuso los de otros posibles reclamadores al trono, como el de Iván VI y la princesa Tarakanova. Pero muchos historiadores modernos creen que no formaría parte de ello. Les repito, esto era como en la vieja usanza del Imperio Romano. Había que eliminar a todos los posibles sucesores al trono y muy posiblemente Catalina pues no quiso correr ningún riesgo ni escatimar en gastos. Aunque Catalina no descendía de emperadores rusos, sucedió a su marido tras el precedente establecido cuando Catalina I de Rusia sucedió a Pedro I en 1725. Entonces es de que ella logra tener este acceso, porque ella no venía de un linaje, de una herencia. Es decir, en ese tiempo la corona de Rusia era solamente padre e hijo, si acaso, y no había de otra, era sobrinos del fallecido. En este caso, pues ella tomaría el poder. La estrategia que tomaría Catalina la Grande, tanto política interior y en política exterior, intentó una europeización del país y otorgó a la nobleza un puesto relevante que hasta este momento no había tenido. Interiormente fracasó en su intento de crear un código con las ideas de Montesquieu y vivió una contienda en 1773 con los campesinos por la nefasta situación social en la que vivía la población. Se dice que aunque Catalina tendría muchísimos amantes en toda su vida, el amor de su vida fue el príncipe Grigori Potiomkin, quien fue su gran apoyo político, con quien orquestaría también muchas de las hazañas políticas a lo largo de su vida. En lo que refiere a una política interna durante el mandato de Catalina II la Grande, ella extendió los límites del imperio. Ella introdujo novedades en la agricultura, en la industria, basándose en el pensamiento de luces. Creó una estructura para reformar las leyes, se instituyó una comisión legislativa que representaba a todas las clases sociales, salvo a los siervos, pero se disolvió antes de que pudiese ser eficaz, tal vez porque había pasado a ser demasiado conservadora tras la insurrección del atamán cosaco Yemelian Pugachov entre 1773 y 1774. Hubo una época de una rebelión muy importante. Esta se llevaría a cabo entre 1768 y 1774, cuando Catalina rechaza la autoridad de un hombre llamado Yemelian Pugachov, quien sostenía un choque con el Estado centralizado ruso junto a trabajadores e industriales de los montes Urales, así como con los campesinos que esperaban escapar a la servidumbre. Se unieron en una rebelión de alcance masivo y la preocupación principal del régimen imperial era entonces la guerra contra Turquía, es decir, contra el Imperio Otomano, y por ello permitiría a los rebeldes de Pugachov tomar el control de una gran zona de territorio en la cuenca del río Volga, pero el ejército regular derrotó ferozmente la rebelión en 1774. Es decir, Catalina les dio la oportunidad de luchar, de defenderse, aunque se sabía que no iban a poder contra estas fuerzas. Catalina también procuró organizar la sociedad en grupos bien definidos y estratificados. En 1785 publicó las cartas a los nobles y señores del pueblo, la carta a la nobleza, que confirmaría la liberación de los nobles respecto del servicio obligatorio y les dio derechos como clase privilegiada y servidumbre directa de la autocracia rusa. La carta a las ciudades probó ser más complicada y en última instancia mucho menos acertada de lo que ella hubiese querido.
no se llegaría a publicar una carta similar para los campesinos ni para mejorar las condiciones de los siervos. Los historiadores a lo largo de todo este tiempo entre pues, la muerte de Catalina hasta hoy en día han discutido la sinceridad de Catalina como monarca representativa de la Ilustración, que fue el tiempo que le tocaría a ella vivir y gobernar. Pero pocos han dudado que creyó realmente en el activismo de un gobierno dirigido, desarrollado al máximo de los recursos del imperio y haciendo su administración más eficaz. Catalina procuró racionalizar procedimientos del gobierno mediante modificaciones de las leyes que ya existían y que se promulgaron posteriormente, y para 1767 Catalina crearía la Comisión Legislativa, formada por nobles, grandes terratenientes y otros aristócratas, para codificar las leyes del Imperio ruso. Aquella comisión, contrario a lo que ella quiso cuando se fundó, no haría un nuevo código legal, sino que se instituiría la Comisión de Catalina, así llamada por algunos rusos al pensamiento político y legal occidental. ¿Qué es lo que pasó cuando Catalina empieza a expandir el imperio? Porque esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. En su momento le sucedió a Carlomagno, en su momento le sucedió al Imperio Romano, le sucedería a Catalina, le sucedió a Napoleón, le sucedió a Adolfo Hitler. Es decir, la historia tiende a repetirse y lamentablemente los errores tienden a repetirse, y en el caso de Catalina lo vamos a analizar un poquito a fondo, siempre y cuando el tiempo lo permita, porque ya nos vamos a una pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar es también una canción popular en Rusia y se llama Los Barqueros del Volga. Estamos a la mitad del programa, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien. Les comentaba antes del corte que cuando Catalina comienza esta expansión del territorio del Imperio Ruso, pues todo trae consecuencias. Ellos integran a su territorio a Polonia, lo cual no solamente fue anexarse a un territorio, es decir, a personas, sino también a tierras fértiles. Esto también les traería dificultades para el Imperio Ruso. Al perder a Polonia como estado colchón, Rusia tuvo que compartir frontera a partir de esos momentos con las grandes potencias que existían, como lo era Prusia y como lo era Austria, que podrían ser en determinado momento rivales para Rusia. Además, el Imperio Ruso llegó a ser más étnicamente heterogéneo que antes al absorber a gran cantidad de personas y por lo tanto a etnias tales como ucranianos, bielorrusos y judíos. Los ucranianos y bielorrusos, que en su mayoría trabajaban como siervos bajo el dominio polaco, cambiaron poco su situación al principio bajo el poder ruso. Los polacos, tradicionalmente católicos y herederos de una antigua potencia militar, se resistieron a perder su independencia como nación, asimismo como su independencia económica y cultural, siendo un pueblo sumamente difícil de controlar. Para finales del siglo XVIII, Catalina suprimió la autonomía de Ucrania al este del río Dnieper, la de los territorios bálticos y la de varias áreas pobladas por cosacos. Así, ordenó la supresión de las Shis de Zaporozhia, vulnerando el Tratado de Pereyalav de 1654. Con su énfasis en un imperio uniformemente administrado, Catalina puso las bases de una política de tal cual rusificación que en sus últimos años de reinado ya se había impulsado y que sería ejecutada con más intensidad por sus sucesores. Ella también se encargará de reducir a los judíos a una zona de asentamiento obligatoria, algo como lo que haría Hitler pues básicamente menos de 200 años después en estos guetos. Catalina también lo haría. Catalina también suprimiría el derecho de los judíos del imperio en 1742, que desde entonces fueron considerados como una población extranjera, no como rusos. Un decreto del 3 de enero de 1792 obligó a los judíos a vivir solo en el extremo más occidental del imperio, denominado zona de asentamiento, y les prohibió acercarse a los grandes núcleos urbanos rusos. Ello inició una etapa de lo que hoy conocemos como antisemitismo de Estado, que degeneró en discriminación violenta hasta finales del imperio, traducido en lo que se llama pogromos. Pero bien, ¿qué es lo que pasaba en otras partes mientras ella llevaba la batuta? La tentativa de Catalina para organizar la sociedad rusa en rígidos estamentos corporativos hizo frente al temprano desafío de la Revolución Francesa, que promulgaba una ciudadanía individual. La extensión territorial y la incorporación a Rusia de un número en aumento de no rusos en el imperio fijaron el principio del problema futuro de las siguientes naciones. Finalmente, la primera cuestión de la servidumbre y la autocracia en los argumentos morales presagiarían el conflicto entre el Estado y la intelectualidad, que llegó a ser dominante en el siglo XIX en Rusia. Internamente, la población de Rusia bajo el mandato de Catalina había crecido de una forma diversa con cada adquisición territorial. Durante el reinado de Catalina la Grande se ampliaron las fronteras de un imperio ruso hacia el sur y hacia el oeste, absorbiendo Nueva Rusia, Crimea, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Curlandia, a expensas de los dos estados más extensos de la zona, el Imperio Otomano y la Mancomunidad polaco-lituana. En total, ella añadiría al territorio ruso unos 518,000 kilómetros cuadrados. Durante el reinado de Catalina la Grande también habría una especie de
cambio en la moneda de uso, se utilizaba una moneda llamada Copex. Había monedas de 5, 10, 20, etcétera, etcétera. Ahora, mientras sucedía esta expansión que les acabo de comentar, Catalina resultó en el reparto de la mancomunidad entre Polonia y Lituania. Polonia, que había sido una potencia regional, empezó a debilitarse gravemente a lo largo del siglo XVIII. Más adelante, pues tendría que doblar las manos ante dicha situación. Perdón. A pesar de que el Imperio Otomano declararía la guerra primero en contra de Rusia, los turcos se verían incapaces de llevar la iniciativa durante toda la contienda, mostrándose faltos de una estrategia. Esto permitiría al general Alexander Sukhorov maniobrar sin problema en Polonia, donde capturaría Cracovia en 1768 a los sublevados y luego aplastaría la rebelión al resto del país. Mientras tanto, la flota rusa en el Báltico penetraría en el Mediterráneo y arribaría en 1770 al sur de Grecia, donde los rusos tenían agentes secretos desde hacía muchos años, y estimularía una rebelión popular contra los turcos. Sin embargo, no se extendería hacia el resto del país como se había planificado en un principio. La derrota y destrucción de la flota otomana en la batalla de Chesma, que tendría lugar entre el 5 y el 7 de julio de 1770, el almirante Alexei Orlov derrotaría a la escuadra turca en la batalla de Chesma, y el mariscal de campo Viktor Ruminastev penetraría en la Ucrania otomana y derrotaría a los turcos y sus aliados tártaros en las dos batallas sucesivas sobre el río Larga. Se decía que Catalina era una mujer sumamente inteligente y también, aunque entendía básicamente muy poco de lo que es la estrategia militar, sí tenía muy buena cabeza para ordenar a sus generales cómo, cuándo, dónde y por qué atacar durante todas dichas batallas. Lamentablemente por el tiempo no puedo ir nombrando todas las batallas y todas las pérdidas o todas las ganadas que tendrían, pero hubo, por ejemplo, una batalla muy famosa el 21 de julio de 1774 contra Turquía, donde ellos firmarían el tratado de Kukuv-Kainarka, que pondría finalmente ya punto final a la guerra. Pero vendría otra gran guerra entre 1787 y 1792, otra guerra ruso-turca, en donde se debió al intento frustrado del Imperio Otomano por reconquistar territorios que ya se habían cedido años atrás a Rusia en el curso anterior de la guerra. Y para 1786, Catalina la Grande de Rusia hizo su entrada triunfal en Crimea, anexada en compañía de su aliado, el emperador José II de Habsburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico. Este Sacro Imperio Romano Germánico es una facción de lo que en algún momento fue el Gran Imperio Romano. Cuando fue tan grande que no se pudo sostener, el imperio se divide en dos, en Oriente y Occidente, y bueno, este es uno de esos que se mantienen ahí, el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos acontecimientos, junto con la fricción que había terminado la anterior guerra, inflamaron a la opinión pública de Constantinopla, y los embajadores británicos y franceses, por su parte, darían el apoyo incondicional a los partidarios de la guerra. Es decir, la guerra es negocio. A pesar de que la guerra traiga muerte, traiga tristeza, traiga dolor, la guerra es negocio, porque en la guerra se vende alimento, armamento, uniformes, etcétera, etcétera. Por su parte, pues Gran Bretaña y Francia querían que la guerra siguiera porque había intereses económicos más que políticos de por medio. La guerra se declararía en 1788, pero los preparativos de Turquía fueron inadecuados para ese momento, mal elegidos, y con Austria como aliada de Rusia, los turcos consiguieron que los austriacos se retiraran de Mejadia y conquistaron el Banato, pero en Moldavia el mariscal de campo Viktor Ruminastev Sududaski tomó Lazi y Yutur. Tras un largo sitio, cayó ante el príncipe Grigari Potiomki y todos sus habitantes fueron brutalmente masacrados.
En el escenario político europeo, a grandes rasgos, bajo el reinado de Catalina la Grande, Catalina permanecería consciente de todo momento del legado que ella estaba tratando de dejar y anhelaba el reconocimiento internacional como una soberana ilustrada, letrada, inteligente y culta. Ella sería la pionera para Rusia en el papel que Gran Bretaña jugaría más adelante en la mayor parte del siglo XIX y principios del siglo XX, la de mediadora en los conflictos internacionales que pudieran o no conducir a la guerra. Esto lo estamos viendo, lo vemos a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto en las últimas semanas en este conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, lo vimos en los 60s en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, como Rusia funcionó de una manera entre mediadora, pero de modo también ponía de su parte ante la otra nación, en este caso pues con Venezuela, en otro caso con Cuba, y en los 80s también habría un conflicto en Afganistán, un conflicto interno en donde Rusia también metería la cuchara, aunque no de una forma tan inactiva, sino de una forma totalmente activa. Si quieren saber más, les recomiendo que vean la película Rambo 3, aunque no lo crean, ahí habla precisamente de este conflicto entre que los rusos se meten en esta pelea que eran meramente de los afganos, pero ellos primero entran como mediadores, pero bueno, terminan metiendo las manos donde no les llaman. Y también hay que mencionar que, por ejemplo, Catalina estaba también pensando no solamente en tener aliados en la Europa occidental, en América, por ejemplo, sino que también le preocupaba el Oriente, es decir, esta parte de Asia. En el lejano Oriente, los rusos se convirtieron en activos cazadores de pieles y en las islas Kuriles. Sin embargo, los asentamientos rusos tenían problemas de suministros demasiado limitados y encarecidos por la necesidad de importar sus mercancías. Esto estimularía el interés en la apertura del comercio con Japón. En 1783, una tormenta condujo a un marino japonés a las islas Aleutianas en territorio ruso, las cuales las autoridades locales rusas decidieron ayudarle en su viaje y lo utilizaron como una especie de enviado comercial, como una especie de embajador comercial entre Rusia y Japón. Y el 28 de junio de 1791, Catalina concedió una audiencia a Kodayu de Tarskoye Selo. Posteriormente, en 1792, el gobierno ruso envió una misión oficial dirigida por Adam Laxman a Japón y el shogunato Tokugawa recibió la misión, pero las negociaciones fracasaron y las relaciones comerciales entre dos países no comenzarían sino hasta 1851, obviamente cuando Catalina ya había fallecido y había otra persona pues llevando la batuta y a cargo de las decisiones de gobierno político y cultural de Rusia. En cuanto a el arte y la cultura, el mecenazgo fomentado por Catalina produciría la mayor evolución de las artes en Rusia por encima de la de cualquier otro soberano anterior o posterior a ella. Catalina se afilió a las ideas de la Ilustración y se consideró a sí misma como una filósofa en el trono. Mostró una gran preocupación por su imagen en el extranjero y persiguió que fuese considerada en Europa como una monarca ilustrada y civilizada, a pesar de que Rusia desempeñaba a menudo el papel de una tirana. A pesar de que proclamó su amor por los ideales de la libertad y la igualdad, hizo más por atar al siervo a su tierra y a su señor que cualquier otro soberano desde Boris Godunov. Catalina tenía la reputación de ser una mecena de las artes, la literatura y la educación. Fundó la soberbia colección de arte con la que cuenta hoy en día todavía el Museo de Hermitage en San Petersburgo, que ahora ocupa el conjunto del Palacio de Invierno. En su afán por reunir un acervo artístico equiparable o superior a los de otras cortes europeas, gastó cuantiosas cifras para comprar cientos de pinturas y esculturas, en ocasiones colecciones enteras a nobles rusos y magnates también de Francia e Inglaterra, como el barón Pierre Crozat y el político Robert Walpole. A instancias de su factotum, Ivat Belskoy escribió un manual para la educación de los niños pequeños sobre la base de las ideas de John Locke y fundó el famoso Instituto Smolny
para jóvenes nobles damas. Catalina consiguió la amistad y el apoyo de Voltaire y mantuvo con él una correspondencia que se alargaría durante 15 años, desde su adhesión hasta la muerte del filósofo en 1778. La alabó con epítetos como cuando la llamó su estrella del norte y la Semiramis de Rusia, en referencia a una famosa reina de Babilonia. Aunque nunca conseguiría reunirse con él personalmente, lloró amargamente cuando murió y adquirió su colección de libros que compró a sus herederos y los colocó en la Biblioteca Pública Imperial de Rusia. A los pocos meses de su ascensión al trono, después de haber escuchado que el gobierno francés amenazaba con detener la publicación de la enciclopedia, propuso a Diderot completar su gran trabajo en Rusia bajo su protección. 4 años más tarde, intentó encarnar de forma legislativa los principios de la Ilustración francesa. Llamó a Moscú a una gran comisión compuesta por 652 personas, miembros de todos los estatus, funcionarios, nobles, burgueses y campesinos, y de diversas nacionalidades. Durante el reinado de Catalina, los rusos importaron y estudiaron las influencias clásicas y europeas que inspirarían la llamada Edad de la Imitación rusa. Sin embargo, en su reinado también aparece la omnipresente censura y el control estatal sobre las publicaciones. Cuando Alexander Radishchev publica su viaje de San Petersburgo a Moscú en 1790, denunciando las deplorables condiciones de los siervos, Catalina lo desterraría a Siberia. ¿En qué consistía que a uno lo desterraran a Siberia? Bueno, para empezar, Siberia está hasta arriba de Moscú, allá por donde no pasó ni pasará Jesús en algún momento. Son temperaturas de alrededor de 40 grados bajo cero, es donde también serían instituidos por años más tarde por Stalin los llamados Gulags, que eran una especie de campos de trabajo forzado. Hitler adoptaría este modelo, él lo llamaría campo de concentración. El ser desterrado a Siberia era prácticamente una condena a muerte. La zarina Catalina II de Rusia también poseía talento literario y escribiría algunas obras de teatro, por ejemplo, O Témpora, El engañador, Un seducido, Chamán de Siberia y algunas piezas más. Además, elaboró un buen estilo, unas inteligentes memorias en donde obviamente su capacidad para gobernar sería lo que brillaría. Llega un momento en el que aparecen los avances médicos, es decir, no solamente en la auscultación, en las medicinas, sino también en la vacuna. En ese tiempo la gente estaba en contra de las vacunaciones porque realmente no entendían qué era una vacunación. No sabían que si se vacunaban podrían pues ayudar a que sus hijos o ellos mismos no sufrieran de algunas enfermedades que hubiesen matado a sus antepasados o a sus vecinos. Para introducir la vacunación en todo el imperio ruso, Catalina daría el ejemplo y fue la primer mujer rusa en ser vacunada. Cuando esto sucede, todos los demás le seguirían el ejemplo. Para el 17 de noviembre de 1796, Catalina la Grande una mañana se disponía a tomar un baño cuando sufriría un derrame cerebral que acabaría con su vida. Sería enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo con gran solemnidad entre los nobles a los que tanto ella favorecía, tanto política, social y sexualmente hablando. Esta mujer tendría también muchos títulos en su haber. Tendría el de Su Alteza Serenísima Princesa Sofía de Anhalt-Zerbst. Tendría también el de Su Alteza Imperial Gran Duquesa Catalina Alexeyevna de Rusia, Su Majestad Imperial la Emperatriz de toda Rusia, Su Majestad Imperial la Emperatriz y Autócrata de toda Rusia. Esto es parte de la vida de la gran Catalina, de esta mujer que gobernaría con mano de hierro, mano firme, como su, bueno, no totalmente su ancestro, pero vamos a hablar gobierno, como Iván el Terrible o como en su momento fue el gran Pedro.
Hasta aquí llego con ustedes. Muchísimas gracias por haberme puesto atención a este programa. Si no alcanzan a verlo completamente, en un momento va a estar ya aquí en mi red social, el iBooks. Yo creo que a partir de mañana ya lo pueden encontrar en el canal. Y la repetición es el día domingo en punto de las 7 de la noche. Los voy a dejar con un pedacito de esta canción que se llama la interpreta Nana Kosako y se llama Sebariel. Esto fue Veritas de Universos. Les agradezco muchísimo por su atención. Los dejo con mi compañera, la licenciada Mayra Verónica Jiménez Montes, con el programa Aequitas et Justitia. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Speak.